Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, y en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahí paramos. Favor de tomar asiento. Amén. Y creó al hombre. 3 puntos en esta mañana que nos vamos a enfocar, y tenemos mucho que cubrir. Dios creó al hombre, que es Génesis 1, 26 y 27, tanto el capítulo 7 del capítulo 2, y continúa la historia. Y entramos en el segundo punto, que el hombre reina la creación, que es el versículo 1 al 15 del capítulo 2. Y el tercer punto es: Dios mandó al hombre en Génesis 2, versículo 16 y 17. Pero aquí, comenzando con el primer punto, Dios creó al hombre. Una vez más, el versículo 26 nos dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero fíjate, toma nota que dice: entonces dijo Dios. Ya vimos la palabra, vimos el verbo, que vimos Jesús, vimos que Jesús es creador. Pero aquí vemos que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, esta es la creación. ¿Con quién está hablando Dios? Y quiero que entiendan, aún desde el principio, ya hemos estudiado esto en las semanas anteriores, aquí está la Trinidad. Aquí se ve. Aprendimos que Elohim es plural, y también vimos que el Espíritu se movía sobre las aguas, y ahí vimos los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde el principio. Es el mismo Dios en el Antiguo Testamento que es en el Nuevo Testamento. Vemos a Dios en 3 formas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primero, Dios es uno. Amén. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Segundo, Dios tiene 3 maneras de presentarse, pero no está dividido. 3. No podemos captar, podemos decir, entender cómo puede ser 3 y 1. Es una imposibilidad para nosotros. Siempre les he dicho que tenemos una mente de chícharo. Tratamos de captar lo infinito con una mente que es imposible. Pero vemos que dice, luego aquí nos dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Semejanza, similitud, igualdad, parecido. Es lo que significa esta palabra. Y esto, quiero que entiendan, no es en lo físico, sino en lo espiritual. El hombre es creado, primeramente fuimos creados para ser eternos. El hombre es diferente hacia los animales. Nosotros tenemos un alma y podemos tener comunión con nuestro Creador.
tan importante, podemos tener una relación con Él. El hombre es el único que es creado en su imagen. Somos los únicos. Y aquí vemos, podemos decir, el concilio de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y sabemos que Dios es espíritu. Es lo que la palabra nos enseña. Juan 4:24 afirma esto. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces, su palabra declara que Él es espíritu. Y en sí, Él no está limitado en un cuerpo físico tanto como nosotros. Y esta es la razón que Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo, porque Él es omnisciente, es la palabra. Pero cuando leemos de las apariencias de Dios, fíjate, Él tiene características físicas como el hombre. Primero, Dios puede ver. Dios puede ver. Génesis 16:13 dice, entonces llamó el hombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Entonces Dios puede ver. Y como es espíritu, puede ver todo. No hay nada que podemos esconder del Señor. Absolutamente nada. Dios, fíjate, puede tocar. Nos puede tocar. Génesis 32:32. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Entonces luchaba y lo tocó. Y Dios nos puede tocar. Y hay veces Dios nos toca, Dios hace milagros, Dios nos sana, Dios restaura. Porque puede tocar. Pero Dios, fíjate, puede oler. Génesis 8:21, la primera parte. Y percibió Jehová olor grato. Percibió, puede oler. Dios puede oír. Salmo 94:9. El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. Dios puede hablar. Segunda de Pedro 1:18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Dios puede hablar. Escoge hablarnos a través de su palabra, mayoría del tiempo. Que uno puede decir, he oído la voz de Dios. Sí, claro, a través de la palabra. No esta idea de que Dios me dijo a mí, no es exclusivo. Lo que ya tiene todo aquí. En su palabra. Fíjate, nosotros podemos decir somos algo especial. Muy especial, porque somos hechos en su imagen. Y Dios es Trinidad. Y cuando Él creó al hombre, también nos creó en tres partes en esta manera. Somos cuerpo, espíritu y alma. Son tres partes en cada uno de nosotros. Y tenemos que tomar en realidad un momento y ponernos a pensar. ¿Están pensando? Fíjate, cuando Dios diseñó el cuerpo humano, fíjate, Él sabía al diseñar este cuerpo, lo que ya estaba planeado. Fíjate, desde antes que el universo fue creado. Que serían como eso de 4,000 años después que el Hijo de Dios naciera en un cuerpo humano. Él ya sabía esto. Uno se pone a pensar, wow. Hebreos 10:5 nos dice así. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Fíjate,
Dios Todopoderoso en pensar y crear el cuerpo humano, ya había pensado que iba a nacer Cristo Jesús en un cuerpo y preparó un cuerpo para Él. La palabra nos dice, me preparaste cuerpo. Increíble el plan de Dios. Nada de esto fue una sorpresa para Él. No podemos sorprender a Dios. Pero esto, fíjate, nos ayuda a entender. Cuando leemos versículos ahorita como estos que vamos a ver en un momento, los podemos entender mucho más mejor. Que Jesús, fíjate, fue hecho en semejanza de los hombres, así como el hombre fue hecho en la semejanza de Dios. Porque Él ya había planeado esto, ya había pensado todo esto. Filipenses 2:7 dice así, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Increíble. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús vino al mundo como un hombre, no un animal, no una planta, pero como un hombre. El espíritu, fíjate, del hombre es eterno, no el de los animales. El espíritu del hombre es eterno. No como los animales que paran de existir cuando mueren. En caso de que no entendiste la idea que los perros también se van al cielo. No. Y menos los gatos, olvídate, ¿no? No. Porque ellos no son creados en la imagen de Dios. Nosotros somos los que fuimos creados en la imagen de Dios. Eclesiastes 3:21 dice así: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Quién sabe? Dios, porque Él es creador. Entonces tenemos que captar, esto es tan importante. Dios no hace errores, no ha cometido un error. Hemos nacido con un propósito. Pero fíjate, el hombre, porque somos creados en su imagen, el hombre es moral. Tenemos conciencia. Uno se puede sentir culpable, nos da vergüenza o pena por nuestras acciones. No como un león, ¿no? El león por instinto mata. ¿Y qué va a decir? Ay, me siento mal, ahora me lo tengo que comer. No, ese es su instinto. No tiene conciencia. Porque no es creado a la imagen de Dios. El hombre, fíjate, puede ser inmoral en sus acciones y la pena o el sentirse culpable causa que estemos miserables hasta que vayamos a confesar y vayamos a arrepentir de nuestros pecados. Porque así somos creados. Ahora, porque tenemos conciencia, es la razón que uno puede reconocer en su corazón que estoy mal. Aparte de la ley. Romanos 2, 14 al 15. Estudiamos Romanos, pero aquí se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Entonces Dios, cuando nos creó con la ley de Dios ya escrita en nuestro corazón. El entender lo correcto de lo incorrecto, lo mal de lo bueno y lo bueno de lo malo. Así fuimos creados en su imagen. Fíjate, nosotros también
no animal, porque eso es lo que el mundo quiere hacernos creer. Que venimos de los changos, que somos simios, que no. No somos un animal, somos una persona creada en la imagen de Dios. Somos los únicos que podemos expresar amor. Los únicos. Pero porque ahora vivimos en un mundo afectado por el pecado, también vemos personas que odian y hacen cosas terribles. Porque estamos en un mundo caído. Segundo, el hombre es intelectual, tiene la habilidad de pensar en lo abstracto. Los animales, fíjate, hacen las cosas una vez más por instinto que Dios les ha dado. Es porque hacen las cosas. Nosotros podemos aprender de nuestros errores. Bueno, espero que podamos aprender, porque es lo que debemos de hacer. Aprender de esos errores. Tenemos la habilidad de crear, de hacer cosas, diseñarlas y hacerlas bellas. Los animales simplemente hacen un cochinero, ¿no? Y luego nos recordamos de nuestros hijos y hasta les decimos, no seas cochino. No. Porque es lo que un animal hace. Por instinto es lo que va a hacer. Ahora, claro que se ven animal usar objetos como herramienta. Agarran piedras como martillo. Pero fíjate, solo somos nosotros, el hombre, la humanidad, hombre, mujer, que puede crear herramientas y usarlas para crear más herramientas con diseños específicos. Puede diseñar y construir estructuras, inventar maquinaria, escribir música y tocar instrumentos, tanto pintar hermosas pinturas. ¿Por qué? Porque somos creados en su imagen. Somos muy diferentes. No somos animales. Tenemos personalidad, emociones. Como humanos tenemos la capacidad de ser contentos, amar, odiar. Y la lista continúa. Pero también tenemos nuestra voluntad. Y la voluntad, fíjate, nos hace capaces de hacer decisiones. 3, tenemos la capacidad, fíjate, la habilidad de adorar a Dios. ¿Cuándo es la última vez que has visto a un animal adorando a Dios? No pueden. No pueden adorar al Creador. Pero preséntale un cookie al perrito y vas a ver a tu mascota, ¿no? Siéntate. Está moviendo la colita porque dice, estoy contento, me van a dar un cookie. Ese es instinto. Es todo. Pero quiero que entiendan, somos religiosos en nuestra naturaleza. Somos religiosos en nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza existe el deseo de adorar algo, porque así nos creó Dios. Para adorarlo a Él. Pero cuando uno no está adorando al verdadero Dios, va a adorar algo más. Y así somos creados. Por eso las personas ponen su vista en sí mismos, ponen su vista en ídolos, ponen su vista en animales, ponen su vista en la creación en vez del Creador. Porque somos creados con ese diseño de adorar. Pero nuestra adoración debería de ser al Dios verdadero. Génesis 1:26 y dice, y señoré. Dios hace la distinción aquí y tan importante. No somos animales. Dios hace la distinción entre el hombre y los animales. Y señoré, el hombre reina sobre los animales, no los animales sobre el hombre. Hoy en día tienen tanta precaución que dejan de construir proyectos porque existe una rata y tienen que tener cuidado de esa rata, un ratón cangarú, ¿no? Que están a punto de extinguirse. Es una rata. Pero toman el valor de esa, es más, moscas.
dejan de construir proyectos de casas para personas porque hay un cierto tipo de mosca ahí. Pero la palabra dice, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, el hombre reina la creación. No somos parte del reino de animales. ¿Qué es lo que quieren enseñar en las escuelas públicas? Y yo siempre les he dicho, allá tú, si tú crees que tu tío es un chango, pues allá tú, ¿no? Porque no somos. Dios me creó a mí. Dios es creador. El versículo 27 dice, sí, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y creó Dios. Fíjate, en este versículo vemos 3 veces la palabra creó. El énfasis es que Dios creó. 3 veces lo dice. Él nos hizo muy especial. En el mero acto que lo menciona 3 veces. Dios, siendo omnipotente, sabía que el hombre iba a cuestionar su creación. ¿De dónde vengo? ¿Quién me creó? ¿Vengo del reino de animales? ¿Fui chango en un tiempo? ¿Qué? ¿Una pulguita antes de eso o qué? Pero pone el énfasis aquí, Él nos creó. Él es creador. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y nosotros podemos decir somos la corona de su creación. En que somos moral y podemos tener una relación con Él, no como los animales. Oh, pero es que mi mascota es parte de la familia. No, estás equivocado. Y los quieren, ¿qué? Ponerle ropa a los perritos y los traen en canastas ahí como a los niños. Y ve a Palm Springs, ve a Hollywood. Y ahí traen los, oh, my baby, no. Por favor. Y vemos que dice, varón y hembra los creó. Solo existen 2 sexos, hombre y mujer. Nada más, nada menos. No hay otra opción. No hay. Ahora que si hay confusión, claro. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Claro. La homosexualidad o el querer cambiarse uno de sexo es una perversión de lo que Dios ha creado. No hay otra opción. Solo hay hombre o mujer y nada entre medio. Dios no se equivocó. Mucha confusión trae el enemigo acerca de esto en la sociedad en que vivimos. Nos creó con el propósito de reproducirnos. Y en estos estilos de vida uno no se puede reproducir. Es imposible. Cuando los homosexuales dicen que son algo diferente, que son un hombre en un cuerpo de una mujer o una mujer en el cuerpo de un hombre, están diciendo que Dios ha cometido un error. Entonces esto hace a Dios un mentiroso y declaramos que Él es injusto. No puede ser. No puede ser. Dios es verdad y Él es justo. Él no hace errores. Fíjate, los hombres han peleado por este estado en que nos encontramos viviendo. Querían que el gobierno reconociera el matrimonio de hombres con hombres o mujeres con mujeres o por la fluidez de género últimamente. ¿Qué es fluidez de género? Es una persona que denota o se relaciona con una persona con que no se identifica con un género fijo. Por eso tenemos tantos problemas hoy en día. Que entrar a cuál baño público.
Porque me siento como una mujer ahorita, no, pero al ratito voy a ser un hombre. ¿Cómo me siento? Y la juventud es una perversión porque se están dejando ir por sus sentimientos. Es pecado. Es pecado. Como hombre natural, hombre como fuimos creados, tenemos deseo. Queremos tener sexo todo el tiempo, pero afuera del matrimonio es pecado. Es lo mismo, es pecado. Los atletas últimamente participando en los eventos del género opuesto. Tanto problema que existe. ¿Por qué? Porque el estado en que estamos viviendo quieren aceptar, renunciando lo que Dios ha creado. Ya vimos lo que las Escrituras dicen. Voltea conmigo, vamos a Romanos capítulo 1 por un momento y leerlo. Lo estudiamos, ya lo estudiamos, pero se ve claramente escrito. Romanos capítulo 1, comenzando en el versículo 18. ¿Ya llegaron? Como unas 5 personas, esperamos los demás. 6. Comenzando en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrevecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Fíjate, entonces Dios los dio. ¿Por qué? Porque el pecado ya existe en nuestro corazón. Los deseos. El Espíritu Santo es el freno. La palabra de Dios nos ayuda cuando tenemos y reconocemos a Dios. Pero fíjate, dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravio. Y como ellos no aprobaban tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Entonces vemos muy claramente la palabra de Dios trata con todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Y si le podemos poner el dedo por el por qué, es porque han escogido no creer a Dios. No creer su creación. Creer que somos un animal. Que soy descendiente. No existe un Dios. Soy un descendiente de un simio. Es la razón por qué nos encontramos. Pero fíjate, esto fue escrito como eso de 2000 años antes de lo que vivimos ahorita. Ya estaba pasando. No es nada nuevo. La palabra de Dios dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Ay, pero es que estamos... No, mira, la palabra ya trata con esto. Continuamos con la historia, pero aquí verdaderamente nos comenzamos a enfocar en el hombre reina la creación. Pero antes de entrar, fíjate, lo dice el versículo 28.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo Dios. Dios, fíjate, desea que nos gocemos de su creación, de todo lo que Él ha creado. Es para nosotros, tanto como fue para ellos, es para nosotros, para la humanidad. Y los bendijo en su relación, en su matrimonio. Pero vamos a hablar más del matrimonio en nuestro próximo estudio. Aquí vamos a continuar. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Este era el plan de Dios para este mundo, que estuviera lleno de personas. Debemos de tener hijos, este es el plan de Dios. Y yo sé que hay personas que no pueden tener hijos, pero cuando las personas que no quieren tener hijos, porque es una inconveniencia, es algo diferente. Porque quieren tener un cierto estilo de vida para poder tener sus vacaciones, sus casas grandes, sus carros, y no, es ser egoísta. Es pensar en sí mismo, no pensar en lo que Dios ha creado, que Dios es mi Salvador, que Dios es mi Creador. Y dice: y sojúzgadla y señoread, sométetla, domínala y señorear sobre él. Sobre, es lo que quiere decir, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sobre todo lo que se mueve sobre toda la tierra, todo. ¿Qué es todo? Todo. Versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Todo. Sobre toda planta y árbol. Él ha proveído comida para nosotros y continúa dándonos. Proveyendo por nosotros. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y fue así. Pero aquí aprendemos que todos éramos vegetarios, ¿no? Al principio comíamos plantas. Era lo que comíamos. Pero fíjate, después del diluvio se come carne. Entonces unos llegan a la idea de que, no fui creado para comer carne. No. Entonces, ¿para qué tienes dientes, no? Tenemos colmillo. No fuimos creados para comer carne. Yo lo único que les digo, yo no tengo problema con un bistec y huevos, ¿no? Y unos frijolitos, queso, ¿no? Y unas tortillas hechas a mano. Bueno. Ya nos dio hambre, pero bueno. El versículo 31 nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Mucho pasó en el día sexto. Ahora, por si no lo sabían o no lo entendieron, este versículo nos dice una vez más: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo esto era bueno. No nomás era bueno, pero podemos decir rete bueno. Muy bueno. Porque Dios lo creó, es la razón que es bueno. Y fue la tarde, la mañana, el día sexto. Y aquí entramos a Génesis 2, versículo 1 y 2. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El séptimo día Dios terminó con la obra de su creación y reposó. Dios nos ha dado un día de reposo para descansar. Dios, fíjate, no es que Dios estuviera cansado o está cansado, es imposible. Pero paró de trabajar en lo que había creado, en lo que Él había creado. Isaías 40:28 nos dice así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces Dios no se cansa, pero creó este día de reposo. ¿Por qué? Porque Él es creador, porque Él nos creó a nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces Dios apartó el séptimo día con un propósito especial. Descanso es en este día, es para descansar, parar de trabajar. Paró de hacer la obra en que Él había creado, lo que Él había hecho. Pero ahora, en lo espiritual, lo necesitamos. Es un día que después de 6 días de trabajar necesitamos llenarnos de un día espiritual. Pero como nosotros entendemos que es el primer día de la semana, comenzamos la semana apartando para ser llenos y poder cumplir esa semana. En lo físico, verdaderamente necesitamos descansar. En este país, estadísticas nos enseñan que la mayoría de las personas no duermen lo que deben de dormir. Por eso tienen tanto problemas físicos, porque no están descansando. Les dan el fin de semana y es party. El día de descanso parece que es el lunes porque todos llegan, ¿no? Increíble. Pero se ha descubierto que 6 días es el límite del hombre. Después de 6 días de su producción, comienza a disminuir. Comienza a bajar. Porque estamos cansados. El versículo 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora, para aclarar y para entender, Génesis capítulo 2, comenzando aquí, versículo 4 al 25, nos permite ver otra versión, podemos decir. Es una continuación o un repaso de la cuenta de creación. No es otra historia separada. No es que existen miles de años o billones. No. Es un recuento, podemos decir, complementa la primera historia que acabamos de leer en el capítulo 1. Es aquí que vemos el principio de la caída del hombre, que el hombre fue creado y todo, y de aquí comienza otra versión de lo mismo, podemos decir en más detalle. Versículo 5, fíjate lo que dice. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Y subraya eso en tu Biblia, que labrase la tierra. Entonces Dios tenía la idea que el hombre iba a trabajar. Y esto es antes de la caída. Tan importante reconocer esto. Había una necesidad, un propósito para el hombre. Faltaba alguien para que labrase la tierra, para que cultivara y cuidara el jardín. Muy importante. Porque nosotros tenemos el llamado de Dios desde antes que existiéramos, el llamado para trabajar. Porque este es el diseño de Dios. Es como Él nos ha creado. Fíjate, Génesis 2:15 dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que ¿lo qué? Lo labrara y ¿lo qué? Tiene un propósito el hombre. Fuimos creados para obrar, trabajar. Tenemos la fundación de la doctrina de trabajar. Y vemos que fue una vez más antes de la caída del hombre o el pecado. Así que el pensar, es un castigo trabajar. Es una bendición poder trabajar. El hombre debe de trabajar. Yo sé, nos quejamos
cuando estamos trabajando. Pero te voy a decir, es mucho más peor cuando no tienes trabajo. Un varón que no trabaja se siente deprimido, desinflado, desanimado, sufre depresión, está viviendo sin propósito. Porque fuimos creados para trabajar. Es más, en el Nuevo Testamento, según de Tesalonicenses 3:10 nos dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿No quieres trabajar? No, vámonos para afuera, ¿no? Ve a ver si te encuentras unas verdolagas allá que puedas comer afuera. Oh, pero vas a tener que trabajar para ellas, sí, ya ves. Porque luego le quieres poner las costillitas de puerco y tortilla. No, tienes que trabajar. El versículo 6 dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Fíjate, era la parte de Dios de proveer lo divino. Y es lo que Él hace, va a proveer lo divino, pero el hombre tiene que trabajar y Dios va a hacer lo divino. Cuando ponemos a Dios, ay, pero solamente gano tan poquito. Pero ¿cómo te alcanza para todo? Porque Dios va a proveer lo divino. Nunca nos han faltado tortillas y frijol. Porque Dios va a proveer. Versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nos formó del polvo de la tierra. Yo no sé cuánto se paga por la tierra hoy en día, pero si vas al Home Depot, puedes comprar una bolsa de la buena. Ahorita quizás la encuentras especial como $5.97, ¿no? Y di que te fue bien, ¿no? Del polvo de la tierra. Pero vemos que sopló en su nariz aliento de vida. Solo Dios pudo formarnos del polvo de la tierra y de ese polvo darnos vida. No sé si entraste con la cabeza medio hinchada, no sintiéndote orgulloso, pero ay, soy formado, soy hecho en su imagen, no. Pero el Señor nos va a permitir, fíjate, desinflar esa cabeza, ese ego. ¿Por qué? Nos demuestra que simplemente somos el polvo. Polvo de la tierra es todo lo que somos. De polvo venimos y al polvo nos iremos. Y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Le dio un hogar muy especial a Adán. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Delicioso a la vista. Dios creó los árboles diferentes, los hizo deliciosos para la vista. Su creación es bella. Ahorita mis árboles de frutos están llenos de flores. Y entras y, ay, qué olor. ¿No? Duraznos, chabacanos. Va a haber. Pero una atracción. Y bien bonitos. Al ratito estamos peleando los pájaros, ¿no? Que nos van a ganar, pero. Y bueno para comer, dice. No nomás se miraba delicioso, pero era bueno para comer. Y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y estos dos árboles son muy importantes. Muy importantes. Génesis 3:22 nos dice, y dijo Jehová, Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué? Porque ya había caído en pecado. Ahora sabía el bien y mal. Ahora estaba desnudo. Ahora sabía lo que era el pecado.
Vamos a ver este versículo más profundo cuando lleguemos al capítulo 3, pero toma en cuenta que dice ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Que viva para siempre en ese estado. Dios no iba a permitir que Adán y Eva vivieran en ese estado pecaminoso por toda la eternidad. Por eso la razón que los sacó del huerto de Edén. Porque si no, iban a alargar la mano y también comer. Y ya no iba a haber manera de poder reconciliar su relación con Dios el Padre. Si comieran del árbol de vida, vivirían en esa condición pecaminosa, eternamente separados de Dios. Si Adán hubiera comido del árbol de la vida después de pecar, no hubiera muerto y entonces la muerte no hubiera pasado a los hombres. Esa es la razón que los tuvo que sacar. Romanos 5:12 nos dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Cristo no hubiera muerto para redimir a nosotros, a los hombres. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal simboliza la autoridad de Dios. Comer de este árbol era desobedecer a Dios. Y en desobedecer a Dios, el resultado fue muerte. Ahora, no sabemos qué clases de árboles eran, ni menos qué clase de fruto daban. No, pero que era una manzana. No, pero yo pienso que era una pera. No importa. El punto es que no deberías cruzar la autoridad de Dios. Adán y Eva comprendían la importancia de ellos. Fíjate lo que dice el versículo 10 al 12. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 vasos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedilio y onice. Y Dios, fíjate, nos dice que era perfecto, perfección en este huerto. Y nos habla de oro, bedilio y onice. Ahora, les recuerdo que no había llovido. No había llovido. Entonces, ¿cómo fluían los ríos? ¿Cómo? Si hemos ido a las aguas termales, como en Murieta, el agua siempre está saliendo. Y calientita, caliente. Los termos de agua caliente que salen de la tierra. El agua que fluye y sube caliente y saca muchos depósitos minerales. Dicen que es muy bueno para ti, ¿no? Piensa en uno que vas a entrar y va a salir hasta más joven. No, pero, no, todavía te falta un poquito más. ¿Por qué no te metes? No. Pero fíjate, de Edén salía un río para regar el huerto. El versículo 6 dice que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y los minerales, y oro, bedilio y onice, es lo que dejaban atrás. Podemos ver perfección en su creación. No se explica esto. Se puede explicar. Y se puede creer. Génesis 2, 13 y 14 dice así: el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto es el río Eufrates. Ahora, muchas personas tratan de encontrar dónde está o debe de estar este huerto. Y se gastan millones, billones de dólares y que van aquí y se llevan personas y andan acá y que en África y que en Asiria, que esto y andan por donde quiera. Y yo encuentro y me pongo a pensar, digo, wow,
El diluvio destruyó todo. Ya no es el río Eufrates que es mencionado aquí, no creo que corra en la misma manera. Porque el diluvio destruyó todo, pero ahí andan. No que es acá, no sabemos. No se sabe. Segunda de Pedro 3, 5 al 6 dice así: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. La palabra lo explica. Pero ahí andan. Y quieren ser dogmáticos acerca de las cosas que no se pueden comprobar. Se aceptan por fe. Versículo 15 dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y esto nos habla de la relación personal que Adán tenía con Dios. Le tuvo que enseñar cómo trabajar. Nosotros mismos debemos de enseñar a nuestros hijos cómo trabajar. Ponerles el ejemplo, demostrarles. Fíjate, entiendan esto. Si nosotros mismos hacemos un paraíso para nosotros, necesitamos entender que sin Dios no es un paraíso. Tercer punto. Dios mandó al hombre. Versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces aquí podemos ver que Dios ha dado límites de lo que puede hacer y lo que no debe de hacer. Desde el principio, aquí están los límites. De todo árbol del huerto podrás comer, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mas del árbol de la ciencia del bien, del mal, no comerás. Una vez más, el límite. Dios ha creado todo para que podamos disfrutar de estas cosas y podamos comer. Pero de este árbol aquí no lo permitió. No da razón. Simplemente le dijo: no comerás de este. Es todo. Hoy en día los jóvenes siempre quieren una razón. ¿Por qué? No pueden aceptar la autoridad cuando se les dice: no hagas esto. Mi nieta ya está a la edad, ¿no? Todo, why? Porque te dije, ¿no? No hagas eso. ¿Por qué? Why? Why? Todo, ¿por qué? Porque digo, papas eso. Why? Y continuamos. No lo acepta, fíjate, es como, esa es la naturaleza pecaminosa que existe en cada uno de nosotros, aún desde chiquititos. Oh, no, mi Juanillo, no, él no. No es así. No, es así. Es más, hasta es peor. Hay veces, fíjate, que Dios no nos va a dar una razón por qué no hacer algo. Nuestra responsabilidad es de confiar y obedecerlo a Él. Amén. Porque el día que de Él comieres, ciertamente morirás. ¿Creen que Dios estaba serio cuando dijo esto? Cuando le dijo a Adán, mira, sabemos la respuesta,
Pero cuando nosotros mismos no cumplimos, cuando somos desobedientes, tenemos que reconocer que siempre va a haber consecuencias. Porque nos estamos pasando más allá de los límites. No, pero es que no sabía. No, sí sabías. Porque la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Es más, hasta la conciencia te está mordiendo. El Espíritu Santo te estaba diciendo. ¿Qué es la conclusión de esto? Primero, para que pueda haber verdadero amor en nuestras vidas, uno tiene que nacer de nuevo. Cada uno, para reconocer el amor de Dios, es reconocerlo a Él. Pero Dios no nos quiere forzar. Él no quiere robots. Él quiere personas que lo amen y lo acepten como el Creador, el Dios del universo. Espero que nadie te esté forzando a estar aquí. No miro orejas rojas en este día, pero día de mamá se ven, pero no, hoy día no. Nadie te va a forzar a venir. Debería ser de una respuesta de gratitud a Dios. Pero el mismo Dios que le habló a Adán es el mismo Dios que nos está hablando hoy en día a través de su palabra. 3, tenemos que hacer una decisión. ¿A quién vas a creer? ¿Al diablo o a Dios? ¿Al hombre o a Dios? ¿Vas a creer lo que los científicos, porque son sabios, nos dicen? ¿O vas a creer la palabra de Dios? Si crees en Dios, quiere decir que uno va a ser obediente en su vida. Y cuando uno cree y es obediente, se van a ver gran cambios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos ha cambiado. Nos cambia ese corazón de piedra y nos da uno nuevo, de carne. Uno que podemos tener una relación personal con Él. Porque Él nos ha creado para adorar. Y que sea a Él a quien vamos a adorar. Amén.